Mm, Ahora sí, y si ya escucharon ese sonido, entonces la grabación está comenzando. Les pido que puedan escribir su nombre en el chat de Zoom. Acuérdense que tenemos nuestro reglamento y una de esas cosas es que para que yo pueda controlar la asistencia, necesito que ustedes escriban su nombre en el chat de Zoom. ¿Ya? Así que vamos, por favor, escribiendo sus nombres, nombre y apellido. No es necesario que coloquen el curso, ya después yo los voy anotando al curso en el que corresponden. Tengo ya escrito el nombre de John Jairo, de Marco Antonio, de Wilfredo, de Germán, y así estoy esperando también que los demás puedan ir escribiendo sus nombres. Otra cosa que vamos a ir controlando, por favor, respeto siempre, apaguen sus micrófonos si no los van a estar utilizando, si no van a hacer ninguna pregunta. Y vamos a irnos ahora a la plataforma. Nos encontramos nosotros en el tercer tema. Esto, que quede claro que estamos en el tercer tema, porque el tema número 1 y el tema número 2 pertenecía al primer trimestre y el tema número 3 corresponde al segundo trimestre. Así que desde aquí es donde yo les voy a empezar a calificar. En este tema, por si acaso, ya subí la clase que tuvimos la otra semana. Así que si alguno de ustedes necesita verlo, tal vez no me presentó la primera actividad, puede entrar a este enlace y ver qué era lo que hicimos durante la sesión de Zoom. Es un enlace a YouTube. Ahora, tenemos esta actividad, la primera, que era un cuestionario muy sencillo, solamente 4 preguntas. Ya se calificó en la primera semana que se los había pedido, de lunes a jueves, sobre 35 puntos. Para los que presentaron a partir del viernes hasta el domingo pasado, máximo su nota es de 25 puntos. Todos los que presenten a partir de esta semana y hasta cuando se cierre la actividad, se va a calificar sobre 18. Si alguna persona no lo ha enviado, le pido que lo pueda enviar, que no se haga pisar por el tiempo y que no se le acumulen los trabajos de todas las materias. Además, el cuestionario está fácil porque solamente eran 4 o 5 preguntas si no estoy mal. Y esta es la actividad de esta semana. Tenemos que hacer cuadros comparativos. Para poder ver específicamente qué es lo que nos pide esta actividad, ustedes hacen clic en ese enlace con esas letras celestes o azules y se va a cargar la actividad con el documento de apoyo. Antes de seguir, les recuerdo a los que están ingresando, escribir su nombre en el chat de Zoom. Ya escribió Jesús Eduardo, Kevin Paul, Aguilera, Caterín, Helen, Juliana, Reinaldo, Gloria Mariana y a todas las demás personas ya las había nombrado. Escriban su nombre tras que se conectan a esta reunión. Joseph también ya escribió, Edith también. Vayan escribiendo para que yo pueda controlar su asistencia. Bien, tenemos entonces la actividad número 2, cuadro comparativo. Tenemos las consignas para esta actividad, que son 2. Primero, tenemos que hacer un cuadro comparando 3 filosofías, la griega, la hindú y la china. Y después vamos a hacer un segundo cuadro comparando las filosofías materialistas e idealistas, que van a ser los problemas fundamentales en esta área. Esas son las actividades en las que vamos a estar trabajando esta semana. En realidad, como ya estamos a miércoles, la actividad la tenemos que presentar hasta el día de mañana. Es hasta medianoche, así que si ustedes permiten que pase más tiempo, se les va a tener que calificar por menos nota. Este trabajo también está fácil, ya lo van a ver. Para poder responder a ese cuestionario, tenemos un documento de apoyo. Entramos aquí, descargamos el documento y vamos a poder entrar y ver el material que necesitamos. ¿Cómo entramos ahí? Si ustedes entran desde su celular, se descarga automáticamente. Pero si ustedes ingresan desde la computadora, no estoy segura de si se los va a descargar o no. Vamos a entrar entonces al documento. Yo ya lo tengo abierto a este lado. Les vuelvo a recordar
que tienen que escribir su nombre en el chat de Zoom para que yo pueda registrar sus asistencias. Ya escribió María René, María Nelva, José Antonio, Carlos Andrés, Jesús Antonio, Daniela Rivera, y a todas las demás personas anteriores también ya las había mencionado. María René está por ahí, Arturo Soto, John Kevin también. Así que si alguno aún no escribió su nombre en el chat, vayan haciéndolo. Ahora sí, comencemos con la actividad. La primera actividad nos pide que comparemos, o sea, que hagamos un cuadro comparativo entre estas tres filosofías. De la primera filosofía tenemos muy poquita información, porque la filosofía griega la vamos a llevar completamente durante todo quinto de secundaria. Todo quinto año se lleva pura filosofía griega. Así que aquí estamos viendo poquitos datos, pero que también nos sirven. ¿Cómo lo vamos a llenar? Vamos a compartir la pizarra, vamos a simular que estamos haciendo nosotros nuestro cuadro comparativo. Para hacer el cuadro comparativo de tres religiones, pues vamos a necesitar hacer 3 columnas mínimo. También podemos hacer 4 columnas, como en el ejemplo que yo les puse. En el ejemplo que les mandé en ese mismo documento de apoyo, aparece una columna más para que ustedes puedan escribir características. En este caso, no voy a utilizar eso porque la pizarra la tengo más pequeña, así que tengo menos espacio para escribir. Y dividimos entonces nuestra columna en 3 partes. Y ahí tenemos también la división para escribir el nombre de las filosofías. La primera filosofía que colocamos entonces es la griega. Ahí ustedes colocan filosofía griega. Yo lo voy a hacer más corto colocando solamente la palabra central, pero ustedes escríbanlo completo. Aquí viene la hindú y aquí viene la china. Tengo algunos cuantos trabajos que ya me presentaron también algunos estudiantes. Aquí ustedes tienen varias opciones. Pueden escribir la información tal como aparece en el documento de apoyo. Pueden buscar más información en otras fuentes de internet o pueden resumirla leyendo y tomando solamente los puntos centrales. Por ejemplo, para la filosofía griega, podríamos escribir, voy a cambiar a este color negro. En la filosofía griega, de acuerdo al documento, nos dice que se originó en Asia Menor. Entonces, en lugar de escribir todo el texto tal y como está, a mí me gusta más utilizar siempre guiones para resumir la información. Esa es una opción que tienen para poder trabajar, pero claro que ustedes pueden hacerlo de la manera en que mejor lo entiendan. Esta información que estoy colocando la hago en base al documento de apoyo. Se origina en Asia Menor. ¿Qué otra cosa podemos colocar? Que se centraban en la naturaleza. O sea que los filósofos griegos estudiaban mucho la naturaleza. Querían saber cómo se relacionaba la naturaleza con el origen de las cosas. Centrada en la naturaleza. Aquí vamos a poner los filósofos querían conocer el arjé. El arjé se menciona en el documento y se entiende por arjé al origen, el principio. ¿Cuál era el principio de todo? ¿Cuál era el elemento central? Aquí le vamos a colocar principio. Entonces ellos querían saber cuál era el origen de todas las cosas. ¿Era el agua? ¿Era el aire? ¿Era tal vez un ser superior y diferente? Esas cosas era lo que más les interesaba a los filósofos griegos, conocer el origen de todas las cosas que conocemos. También en el documento de apoyo se menciona a un filósofo. Son hartísimos por si acaso. Tenemos un montón de filósofos presocráticos y también los filósofos clásicos son hartos. Pero en el libro, o sea, en las páginas que yo les envié, solamente se está mencionando a uno, que es Tales de Mileto. Entonces yo le voy a poner uno de los filósofos presocráticos es
Tales de Mileto. Ahí ya estoy colocando otro guión. Tengo 4 datos de la filosofía griega y creo que incluso podríamos colocar algo más. También se menciona a los sabios griegos, también podemos colocar una de sus características centrales, que ellos empezaron a dejar atrás los mitos. Los mitos eran historias fantásticas para explicar las cosas, pero los filósofos griegos dijeron, no creo que esta sea la razón para que llueva, no creo que sea porque hay un hada o porque hay un espíritu o hay un dios que está haciendo que llueva y hay otro dios que hace que crezcan las plantas. Yo creo que tiene que haber una explicación lógica y eso hacen los filósofos. Encuentran o tratan de encontrar la verdad de las cosas. Así que ellos tenían un pensamiento racional. Los filósofos, ¿no? Entonces, esta es una de sus características centrales. Aquí ya tengo 5 datos. Entonces, si manejamos esta información, con eso ya tenemos la primera parte, o sería la tercera parte de la mitad de nuestra tarea. Y nos vamos con nuestra segunda filosofía. Primero les vuelvo a compartir el documento de apoyo. Esta información que yo estoy escribiendo, la estoy sacando de aquí mismo. Solamente que no la estoy escribiendo tal y como está, sino que la divido en diferentes puntos. Por ejemplo, estoy mencionando a Asia Menor, estoy mencionando a Tales de Mileto, estoy mencionando las características principales del pensamiento racional. Entonces, y que está centrada en la naturaleza. Estamos tocando todos esos puntos, solamente que los escribimos de diferente manera. Y lo mismo hacemos con la filosofía hindú. Esta información la podríamos copiar, pero es más interesante si la leemos y tratamos de resumirla. Para los que aún no la hayan hecho o que no la hayan trabajado, también pueden guiarse por el modelo que estoy haciendo en este momento en la pizarra compartida. O sea que ustedes igual pueden copiar esos mismos puntos, les pueden servir. Ya escribió su nombre en el chat Araceli, Luis Miguel, Edevilán, Jesús González y a todos los demás que ya había mencionado. Si alguien más no escribió su nombre en el chat, recuerden anotarlo. Siempre que ustedes ingresen a la clase, coloquen su nombre en el chat de Zoom también. Segunda filosofía es la filosofía hindú. La filosofía hindú se basa en la religión hindú. Así que le vamos a colocar, se basa en la religión hindú. Así que tiene un origen donde se hablaba mucho de los dioses. Para empezar, muchísimos dioses. El hinduismo tiene hartos dioses o un sistema de creencias bastante amplio. Esta religión y todo lo que encontramos en el documento de apoyo, por si acaso, se está centrando en la religión. Esta religión es animista. Eso quiere decir que todo tiene vida. Las plantas tienen vida, las piedras tienen vida, el viento tiene vida. Para ellos absolutamente todo tiene vida. También tenemos en esta filosofía, y esto sería lo más importante para relacionarlo con la filosofía, que son, ¿quiénes la van a representar? Los sacerdotes. Los sacerdotes aquí vendrían a ser como los filósofos. Ellos son los sabios. Los sacerdotes, entre paréntesis le voy a colocar los sabios, para los hindúes tienen un nombre, son los brahmana. Ellos son los que compartían los conocimientos y las oraciones que teníamos que dar a los dioses, o bueno, a los elementos naturales, porque para ellos eran que tenían vida, pero no precisamente que todos sean dioses sí o sí. Entonces tenemos a los sacerdotes que son los sabios. Ellos rinden oraciones y cantos a esos espíritus y enseñan también a la gente sobre los diferentes espíritus. Tenemos dioses centrales en la religión hinduista, sí. En el documento de apoyo no se los está mencionando, así que no lo vamos a escribir, pero por ejemplo está Brahma, que sería el dios que creó todas las cosas, es el dios protector, y también está Shiva, que es el dios destructor, que se encarga de destruir las cosas.
Y así hay derivados varios espíritus más. Para cada cosa tienen su propio espíritu protector. Seguimos anotando. Vamos a colocar 2 cosas más. Otra cosa importante de los hindúes son los libros. Tienen un libro sagrado que se conoce como los Vedas. Los Vedas vienen a ser como la Biblia de los hindúes. Estos son los libros sagrados y aquí es donde hay muchísima información sobre esta religión y sobre la naturaleza. Los filósofos griegos sacaron un poquito de información que era de los hindúes y la adaptaron y la modificaron para su propio sistema de creencias. Y bueno, a ver, tenemos 4 datos, vamos a tratar de colocar uno más, tal vez sobre los Deva. Aquí en lugar de Vedas pueden colocarle, tienen los libros sagrados que son los Vedas. Yo lo estoy haciendo bien resumido para que me pueda entrar en esta pizarra pequeñita, ¿no? Pero si lo van a entender así, colocando directamente Vedas, entonces lo pueden dejar. Y tenemos los Deva, que son las deidades o los espíritus o las ánimas que se encuentran en todas las cosas. Vamos a dejarlo ahí y tenemos ya 5 datos de los hindúes. Por último, tenemos la filosofía china. En el documento de apoyo no estamos aclarando tanto la información sobre la filosofía china, también está basado un poco en las religiones, no están mencionadas, pero sería el taoísmo, el sintoísmo también, o el confucianismo, esas 3 religiones. Para centrarnos aquí, podemos colocar los años, porque se mencionan algunos años. Tenemos entre el siglo VI y el siglo III antes de Cristo. Podremos ponerlo para que sea más completo. Se forma entre los siglos tal y tal. Y esa es la información que llenamos ahí. Si ustedes tienen la opción de colocar los años en alguno de estas informaciones, entonces manéjenlo. Ahí ya tenemos los años. Otra información que podemos colocar para la filosofía china es su centro. ¿En qué se basaban ellos? Entonces, tenemos aquí que el pensamiento, así como era pensamiento racional para los griegos, para los chinos el pensamiento estaba centrado en el ordenamiento social, político y moral. Eso era lo que más les interesaba a los chinos, la relación con la sociedad, la política y que se cumplan las normas morales con la sociedad. Un dato interesante también que hay en la filosofía china es que ellos utilizaban mucho las paradojas. Por ejemplo, hay muchísimos lemas, hay muchas frases que son chinas, como en las que vienen en las galletitas de la fortuna, y es porque a ellos les gustaba utilizar mucho con este juego de palabras, o cosas que eran contradictorias, o que parecían lógicas y ilógicas al mismo tiempo, por eso lo vamos a colocar. Utilizaban paradojas para explicar cosas. Hay un ejemplo también de una paradoja que se encuentra en el documento de apoyo, también lo pueden colocar como una característica más. Tenemos también algunas escuelas importantes, pueden ponerle ustedes algunas escuelas importantes son. Yo le voy a colocar simplemente escuelas para colocar directamente el nombre. Tenemos los moístas y también tenemos la escuela, no, ya no lo vamos a colocar aquí con yo, directamente lo vamos a colocar. Los moístas o tardíos o mojía y la escuela de los nombres que se escribe con un nombre un poquitito raro, Mingjia, o la escuela de los nombres. Aquí le vamos a colocar de los nombres.
y ahí ya tenemos 4 datos. Para colocar nuestro quinto dato, podríamos colocar la frase que aparece como paradójica. Con eso lo podríamos completar a 5. No es obligatorio que coloquen 5 porque no les pedí eso en la consigna. Solamente que internamente, digamos, a mí me gusta que si voy a hacer 3 y voy a comparar la información, y si ya estoy escribiendo 5 datos de cada cosa, entonces trataré de encontrar mi quinto dato para la filosofía china. Vamos a poner, entonces, de sus reflexiones. Ellos también hacen reflexiones sobre diferentes asuntos. En este caso, se centran en la cosmovisión o las relaciones cosmológicas con el ser humano. Y con esto ya tengo mis 5 datos. Y así no es necesario que yo copie toda la información que tenía en el documento. No he copiado toda la información porque la estoy resumiendo. Así que esa es una alternativa. Les vuelvo a repetir. Para su primer cuadro comparativo, ustedes tienen la opción de hacerlo resumiendo la información, copiándola tal y como está en el documento o buscando en internet más información sobre estas religiones. Todas las formas son válidas. Lo importante es lo siguiente, que estén las 3 filosofías, griega, hindú y china, y que sea un cuadro comparativo, porque no les he pedido que copien otra vez tema, ¿no? Sino que lo conviertan en un cuadro comparativo. Y para que sea un cuadro comparativo tenemos que tener filas y tenemos que tener columnas, parecido al modelo que estamos compartiendo en pantalla. Cuando ustedes terminen este primer mapa, habrán hecho la mitad de la tarea. Para hacer la segunda mitad de la tarea, tenemos que hacer lo mismo, pero esta vez solamente con 2 religiones. ¿De dónde salen las religiones? También se encuentran en el documento de apoyo. Solo que esta vez ya tenemos un cuadro. Vamos a compartir el cuadro. Ahí está. Para la segunda parte de esta tarea, tenemos que comparar materialismo e idealismo. Así que eso está más fácil, porque incluso aquí tenemos un cuadro que está comparando los 2 problemas, las 2 formas de responder al problema de la filosofía. Así que en este caso, ustedes se les puede plantear la opción de que copien el cuadro tal y como está, lo cual también va a estar bien. Pueden resumir también el dato o la pueden complementar buscando en más lados de internet. Así que el segundo cuadro está más fácil porque lo podrían copiar simplemente de cómo aparece en el documento de apoyo. Pero para aclarar un poco sobre el segundo cuadro, si las filosofías están divididas de acuerdo al lugar y la región, la filosofía griega es de Grecia, la filosofía hindú es de India, la filosofía china es de China. ¿Y el materialismo y el idealismo de dónde son? Esto es porque el materialismo y el idealismo no es que sean de un lugar en específico, sino que intentan responder al problema de la filosofía. Resulta que la filosofía se pregunta, ¿de dónde venimos? ¿O qué fue primero? Han escuchado seguramente ustedes esa frasecita que dice, o esa pregunta, mejor dicho, que dice, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y algo así es la pregunta filosófica. ¿Qué vino primero? ¿La idea o la materia? Los filósofos que son materialistas, ellos dicen que lo primero que vino fue la materia. Primero existen las cosas y después existen las ideas. En cambio, los filósofos idealistas dicen lo contrario. Dicen que primero existen las ideas, primero está nuestra mente, primero está nuestro espíritu y después está la naturaleza y la materia. Entonces aquí hay un conflicto, una pelea que no se ha resolvido hasta el día de hoy, porque no puede ser resuelta fácilmente. Cada filósofo tiene sus argumentos. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes intentan
O si ustedes escuchan una canción romántica, que es muy, muy bonita, ¿de dónde habrá crecido la inspiración para escribir esa canción? El autor de la canción, ¿tuvo que haberse enamorado o tuvo que haber conocido a una persona importante para él para inspirarse? ¿O es que primero eso surge desde su propia mente o desde su propio corazón? Si ustedes piensan que tuvo que haberse enamorado de esta persona y esta persona lo inspiró para escribir la letra, entonces quiere decir que es una visión materialista, porque existe primero la persona y después existió la canción. En cambio, una persona idealista diría que primero existe el sentimiento del amor, así que yo primero creo mis canciones a través de lo que siento o de lo que pienso, por más que no esté enamorada, por más de que no vea a otra persona y se me vayan los ojos. Entonces, esa es una visión idealista. Primero existió la idea en mi mente, en mi corazón, y después escribí la canción. Entonces, esas son las dos visiones. Ninguna ha sido resuelta hasta ahora. Un filósofo idealista también puede ser una persona que sea creyente de Dios, porque un filósofo materialista jamás podría creer en la existencia de Dios. ¿Por qué no creería en la existencia de un Dios? Porque Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y para los materialistas es muy importante los sentidos, ver, escuchar, oír, tocar, probar. Y también es importante la naturaleza, porque esas son las cosas que existen sin necesidad de que exista una mente. Les doy otro ejemplo para que quede claro esto de materialismo e idealismo. Acuérdense, materialismo dice que primero existe la materia, la naturaleza. Idealismo dice que primero existe la idea, el espíritu, el alma, la conciencia. Otro ejemplo, está el cerebro. Bueno, todos tenemos nuestro cerebro. ¿Y qué pasaría con nuestra mente? Primero existe el cerebro y después existen los pensamientos. O sea que si destruimos el cerebro, ¿se acaba nuestra conciencia y nuestra existencia? ¿O será que nuestra mente todavía podría seguir viva aún sin tener un cerebro, sin tener la cabeza que protege el cerebro? ¿Puede existir todavía el espíritu de una persona? Ese es un debate que hay entre el materialismo y el idealismo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta tarea antes de que pase yo a la ronda de la participación? Voy a pausar la grabación.